Listo. Hola amigos de Vociferante, ¿cómo están? Ya los teníamos muy olvidados, pero aquí estamos. Y pues obviamente el escenario internacional con muchas noticias, pero en particular este fin de semana tenemos esta cápsula con Lani Anaya, que nos acompaña Hola, desde hola. Domex, y con Lalo Salgado Hola, buenas tardes. desde Celaya. Pues bueno, vamos a entrar de lleno a un tema que es particularmente importante, que se suscitó casi a final de la semana, pero que no pasa de ser demasiado importante por el impacto que tiene en la región y obviamente pues en Estados Unidos, en este tiempo electoral de contienda, que pues ha sumado adeptos a la administración Trump. Y pues obviamente era de esperarse que también el candidato Biden pues hiciera pues un análisis propio de este impacto regional y de este impacto que llega el que Israel y Emiratos Árabes Unidos por fin tengan una relación diplomática pues a lo más alto nivel y auspiciada obviamente por el gobierno americano. Entonces empezamos de lleno primero con Lani sobre el impacto que ha tenido este acuerdo, qué es, y pues obviamente cómo lo está tomando estos dos países que pues obviamente son uno de los países pues más occidentales en la región y que pues obviamente tienen un gran peso en el tema de tanto con el mundo árabe y pues en el tema de Israel, ¿no? Con todos estos conflictos que pues llevan años sin resolverse. Sí, claro que sí, Rocco. Bueno, efectivamente, ¿no? Como tú lo has dicho, el 13 de agosto es cuando se publica la información sobre este acuerdo de paz. Parece ser que es el tercer acuerdo que está en la región, porque ya había habido un acuerdo casi en los 80s con Egipto y en 94 con Jordania. Entonces, de alguna manera, Trump menciona, ¿no?, que no es el primer acuerdo de paz, a pesar de que los otros no podemos decir que se han cumplido al 100%. Y bueno, lo interesante es esta cooperación se va a hacer también en muchas materias, ¿no? ¿Qué es lo que implica el acuerdo? Pues, sobre todo, por ejemplo, ahora con el contexto de la pandemia, se va a reforzar esa cooperación en materia de salud, va a haber más, estas oportunidades para que ambas poblaciones puedan tener mejores accesos y tal vez, no sé, una vacuna. Otra, la de los vuelos, ¿no? Que siempre ha sido como sobre todo en los últimos años, algo bien importante dada a las interacciones y las dinámicas internacionales. Y bueno, también es bien interesante porque sabemos que incluso con la pandemia había habido más tensiones con Israel y con Palestina. Por un lado, Benjamín Netanyahu quería o estaba construyendo, sobre todo, buscaba esa anexión de ríos que ya estaban en Palestina a raíz de ese acuerdo también de paz que se hizo entre Israel y Palestina, en el cual es importante decir que Palestina no ha tenido esa parte, ¿no? O sea, fue un acuerdo más entre Israel, Estados Unidos, pero los miembros de Palestina no habían podido participar de lleno. Entonces, viene a retomar elementos de las relaciones que existen en la región y a la vez, bueno, hay cooperación en materia de seguridad, se nos dice que también en telecomunicaciones y en materia de energía. Entonces, estos son los aspectos que abarca este acuerdo de paz y pues que viene a demostrar más adelante que hablemos de Trump, unas dinámicas diferentes tanto en la región como en las elecciones que tiene muy cercanas en Estados Unidos. Pues efectivamente, como lo dices, Lani, es un acuerdo bastante robusto que posiblemente en las próximas semanas Trump ha anunciado que lo que quiere es que se firme en la Casa Blanca, pero que al final no tenemos a ciencia cierta sus alcances en este momento, ¿no? Pero lo que se anuncia es algo grande para las dos naciones, ¿no? Y en este contexto, Lalo, ¿nos podrías abundar en sobre cuáles serán los beneficios que obtendrá Estados Unidos e Israel, básicamente, como aliados en la región? Y pues este acercamiento con la monarquía
de los Emiratos Árabes que podría sumar también a algunas de las otras monarquías en el Golfo. Sí, yo creo que el impacto para Estados Unidos es grande porque Trump desde el inicio de su administración se propuso esta idea de acercarse a sus aliados históricos, ¿no? En un momento Obama rompió ahí un acuerdo de sanciones que tenía, rompió las sanciones que había con Irán, por ejemplo, y Trump dijo, no, y lo regresamos y además lo tenemos que robustecer. Y en ese sentido, pues sí regresó con sus aliados históricos que fueron en ese momento y ahora es mucho más fuerte la alianza con Arabia Saudí e Israel. Entonces, Trump en este sentido dijo desde el principio de su administración que iba a ser como un plan de siglo, creo que lo llamó, que era la paz en la región. Y pero para él esta paz involucraba obviamente fortalecer la presencia de Israel como su aliado. Entonces, Trump está echando mano de unas relaciones ya muy fuertes con las monarquías, de Arabia Saudí, con Bahrein, con Omán, a veces con Qatar, ¿no? Y ahora con los Emiratos Árabes Unidos, como para hacer mucho más, que se vaya haciendo más normal la presencia de Israel en la región. Porque yo creo que las monarquías lo entienden así, lo están entendiendo así, que va a ser ya difícil oponerse a la existencia de Israel, ¿no? De hecho, ya para muchas monarquías ya ni siquiera está eso en su retórica, ¿no? Y es mucho mejor empezar a hacer un plan contando con relaciones con Israel, porque además eso les va a favorecer para mejorar su relación con Estados Unidos, ¿no? Y eso ya lo han tomado ellos como muy pragmático, muy, muy pragmático. Es histórico porque para los ciudadanos, por ejemplo, de los Emiratos Árabes Unidos, ahora van a poder ir a Israel, ¿no? Y yo estaba viendo en Twitter especialmente algunos comentarios de personas de los Emiratos Árabes Unidos, que ahora Twitter con esta herramienta de que te traduce los tweets, pues tienes ideas de todo, ¿no? Eso me gusta mucho, que dicen y celebraban que ellos van a poder ir ahora al complejo de Al-Aqsa, ¿no? Como nunca habían podido ir. Entonces, pues yo creo que al interior de Emiratos Árabes Unidos sienta bien porque también los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos ganarán algo. Y la verdad es que la cuestión de Palestina para las monarquías parece ser ya una cuestión perdida, ¿no? Y que tampoco les interesa ahondar en eso cuando no les está dejando mucho. Pues justo, ¿no? O sea, la respuesta del presidente de los palestinos obviamente dio como resultado que se convocara la Liga Árabe de Emergencia y pues generara acuerdos con los países que obviamente pues le han sumado adeptos a la situación palestina, pero pues tampoco, por ejemplo, Netanyahu ha dicho que el proceso de adopción de ciertos territorios pues sigue estando en la agenda, pero que en este momento se pausó por el acuerdo. Entonces, lo que dice sobre que las monarquías han olvidado un poco la causa palestina, pues es cierto. No es algo pues inusual que se esté dejando de lado y que obviamente estén asimilando las relaciones con Israel de una manera más normal. Y pues obviamente después de 26 años, pues este acuerdo es importante para las dos naciones, ¿no? Y también en el parte económico, los Emiratos desde su fundación siempre han visto por eso, ¿no? Por la parte económica y por la parte occidental, ¿no? Que porque justamente ahora las conexiones internacionales aéreas, pues ahora pasan más por los Emiratos Árabes Unidos que inclusive que por Turquía, ¿no? Entonces, Turquía también tiene lo suyo, pero es un poco más secular en ese sentido. Y ahora, pues los Emiratos junto con Israel, pues son un importante aliado. Y pues ahora vamos hacia lo que nos importa y nos podrá impactar de una manera más directa, que es Trump y sus elecciones. Esto
esto, por ejemplo, el anuncio que se hizo ahora con este pacto lo hizo Jared Kushner, importante porque pues él estaba designado también para las relaciones que hay con Centroamérica y con México, ¿no? Entonces él estaba negociando este acuerdo de Medio Oriente pues ya meses atrás, y pues él es el vocero de este gran acuerdo, y pues entonces él resurge su figura y está muy latente en la administración Trump, y pues veamos qué sucede con el reacomodo de fuerzas y con la elección. ¿Qué opinas de esto, Lani? Bueno, para mí en Twitter ha habido varias conversaciones respecto a las elecciones de Estados Unidos porque ya vienen a la vuelta de la esquina, y algo que retomo de esas conversaciones es: a partir de estos días ninguna acción de Estados Unidos es hecha al azar, ¿no? Porque todo tiene ya un trasfondo político y esto no es la excepción. Entonces, pues vemos cómo Trump ha tratado, como decía Lalo, de enfocar o de reenfocar esas relaciones, sobre todo en Medio Oriente, hace unos meses con este acuerdo entre Israel y ellos, ¿no? Que incluía de alguna manera los territorios de Palestina, aunque yo sigo resaltando que no necesariamente los incluía como partes, pero también pues ahora con este acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos. Y es interesante porque si vemos esa figura de Trump, que por un lado está tratando de ser como esa figura mediadora en la región, con ese interés de posicionar a Israel, a la vez vemos un Trump, un dirigente norteamericano que busca aislarse de los organismos multilaterales como la OMS, ¿no? Que recientemente también se pronunció que Estados Unidos iba a dejar la Organización Mundial de la Salud, además de otros foros que ya estaba abandonando. Cambia, desde mi perspectiva es muy interesante cómo se mueve. Si bien no busca esta parte de seguir cooperando internacionalmente de manera multilateral, al mismo tiempo busca reforzar esa postura hegemónica y de poder en una región que particularmente es interesante en los Estados Unidos por objetivos geopolíticos, y también porque tiene toda este sustento también un poco desde la religión, incluso, ¿no? Cómo se ve mermado ese interés, que también, si vemos cómo Trump tiene esas relaciones especialmente con los grupos cristianos carismáticos, pues no resulta tan aislado, ¿no? El cómo actúa, y también que al hacer este tipo de gestiones políticas, al mismo tiempo refuerza ese grupo, ¿no? Que le puede apoyar en las elecciones. Justo, como dices, no hay una estrategia ya hecha al azar, ni mucho menos improvisada, ¿no? Todo es calculado, y pues no sé qué opina Lalo, pero lo que creemos es de que este acuerdo puede sumar adeptos y podrá restarle fuerza a Biden. No sabemos qué suceda en noviembre, pero podremos averiguarlo con este es un gran impacto a la candidatura de Biden. No sé, Lalo, ¿qué opinas? Sí, definitivamente. Yo creo que Lani tiene el punto, ¿no? No es un punto interesante, sino que tiene el punto. Que Estados Unidos, en realidad, Trump, se habla mucho de cómo él se expresa, y a partir de ahí como que empezamos a generar opiniones de su administración. Pero en realidad los Estados Unidos, pues, es un país hegemónico, como dijo Lani, y tenemos que analizar los movimientos que hacen, ¿no? Si bien lo que es más mediático son las palabras de Trump, los movimientos que hace Estados Unidos siguen siendo muy, muy interesantes, ¿no? Y muy bien planeados. Hay siempre una táctica para hacer algo. Eh, Definitivamente yo creo que esto le va a ayudar muchísimo a Trump, muchísimo, muchísimo, porque en las campañas en Estados Unidos tienen esta posibilidad de recibir fondos privados. Y los lobbies que tienen tanto Israel como las monarquías en Estados Unidos son muy grandes, muy, muy, muy grandes. Hay muchísimo dinero ahí, especialmente de las personas que favorecen el sionismo, ¿no? O que favorecen el Estado de Israel. Y sí, eso pues va a haber también ahí mucha gente que pues se piense o se vaya con la idea de que
sí está preocupado Trump por generar una propuesta de paz. Yo, en realidad, si hablamos en relación con las elecciones de Estados Unidos, yo veo muy pobre la propuesta de Biden, porque se me hace, o sea, no creo que represente nada sumamente diferente a lo que representa Trump, pero, y además, como en este sentido, pues no tiene tantos adeptos con los demócratas, pero además tampoco tiene un discurso que le sea fuerte para con los republicanos, ¿no? Para quitarle republicanos a Trump. Entonces, yo creo que sí va a ganar Trump y que esto además pues le va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y por último, también quería comentarles que sí, el acuerdo se da como para que Israel no anexe más territorios en Cisjordania. Pero pues es como, ya pasa, ¿no? Ya quizás no haya una ley o algo como internacional que diga que Israel tiene la posibilidad de hacerlo, pero ya pasa. Entonces, sí, no creo que Palestina no gana nada, de hecho, y creo que va a romper relaciones internacionales con los Emiratos Árabes. Sí, justamente es lo que decía Mahmoud Abbas, que pues obviamente lo consideraba una traición lo que estaba sucediendo entre Israel y los Emiratos Árabes. Pero justo el análisis que hacen ustedes dos sobre la capitalización del acuerdo en la campaña de Trump, pues obviamente con la pandemia todo el mundo daba por muerto a Trump, ¿no? Y como sucedió en la primera elección en la que resultó ganador, nadie lo daba por ganador. Y entonces ahora con este acuerdo, pues podría que la pandemia no le haya hecho ni siquiera lo que dice por ahí, ¿no? Lo que el viento a Juárez le pudo hacer, ¿no? Entonces, ya para cerrar esta cápsula, nos vamos hacia lo regional. Y, por ejemplo, el actor que queda, pues, aislado en ese sentido y como debilitado también es Irán, ¿no? Aunque, pues, sus aliados también, por ejemplo, Rusia, pues, están muy expectantes sobre lo que pueda suceder. Esta semana justamente estuvo en la boca de todo el mundo por la vacuna que ha desarrollado, pero esto también lo posiciona como un actor fundamental para generar este acuerdo y también esta presencia de Estados Unidos, ¿no? Para cerrar, vamos a hacer esos comentarios. Lani. Sí, pues solo retomar, la región de Medio Oriente ha sido muy interesante porque se habla también del tipo de alianzas que llegan a ser líquidas, ¿no? Esto quiere decir que tienen poca estabilidad y depende mucho del tema que se está hablando. Entonces, hay que pensar en Medio Oriente que cada país va alineándose de acuerdo al tema, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo al contexto que se habla, de acuerdo también a las potencias regionales y a cómo los países que están fuera de la región, en este caso como Rusia, Estados Unidos, juegan papeles en el tema de acuerdo a lo que se va tratando, ¿no? Y podemos darnos cuenta cómo pues las alianzas en cuanto a los temas de Libia, Yemen, Siria son diferentes, ¿no? Y van variando un poco de acuerdo a los intereses de los países. Entonces, me parece que, bueno, este acuerdo sin duda va a generar nuevas, nuevas alianzas, nuevas maneras de relacionarse entre los países, sin dejar de lado algún punto importante que decían de los vuelos, ¿no? O sea, por ejemplo, Qatar tiene una aerolínea muy fuerte y el que Emiratos Árabes ahorita formen nuevas alianzas en materia de vuelos va a también generar otro tipo de dinámicas en la región y esto, bueno, va a afectar a los países. Y pues sí, recalcar esto que ustedes ya dijeron, ¿no? Palestina al final, pues es preocupante que se queda también sin ese apoyo porque el que Emiratos Árabes haya aceptado este acuerdo, pues de alguna manera va a replicar en las alianzas de Estados Unidos y los demás países, y con todo esto de este acuerdo donde ellos no han sido parte y ahora también que a pesar de que se limitan las anexiones, pues de alguna manera es una contención, ¿no? Ya de Estados Unidos hacia ese territorio y al final también quienes sufren pues van a ser los civiles con la demolición de sus casas, con el acceso a hospitales que sabemos que ya existe y que para mí se va a acentuar más.
Exacto. Para ir cerrando, Lalo. Y yo creo que voy a cerrar con que a mí me da tristeza muchas veces que en los medios parece que no han olvidado la dinámica de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, a mí este punto de Rusia, por ejemplo, que tocas, me parece trascendental, pero hay gente que dice Rusia es aliado de alguien y entonces como en la Guerra Fría ya no puede haber, ya no, como que ya hay solo dos bloques, ¿no? Si eres aliado de Rusia, ya no eres aliado de Estados Unidos. Y eso ya no pasa, y eso vuelve la situación en Medio Oriente bien compleja, mucho más compleja. Si bien Irán se lleva bien con Rusia en algunas cosas, Rusia también tiene y ha extendido sus relaciones con todas las monarquías y con Israel, ¿no? O sea, Rusia es súper pragmático también, ¿no? Igual quizás pragmático va a ser la palabra que diga más, pero Rusia dice como, sí, voy a hacer mis alianzas con Irán, pero pues eso no me impide hacer mis alianzas con Arabia Saudí, o eso no me impide hacer mis alianzas o fortalecer mis alianzas con Israel, ¿no? Y lo mismo hace China, por ejemplo. China pues tiene acuerdos de gasoductos y oleoductos con todos, creo, ¿no? Y si bien como que su punto ahí en Medio Oriente de ambos es como tratar de contener a Estados Unidos en sus ambiciones. Por ejemplo, ahora vi que el Consejo de Naciones Unidas no pasó que se recrudeciera el embargo de armas a Irán. Sí. Pues eso tampoco a ellos como que, pues sí, paran a Estados Unidos, pero no paran el avance de los aliados de Estados Unidos. Es más hasta como que dicen, órale, pues si van para arriba, pues nosotros los apoyamos también. Y esto hace que pues la situación en Medio Oriente se vuelva mucho más compleja, porque Irán en algún momento dice, no podría decir, voy a atacar a Arabia Saudí porque tengo el respaldo de Rusia, o no podría atacar a Israel porque tengo el respaldo de China. Eso no va a pasar, ¿no? Y yo creo que no va a pasar. Y en todo caso, Israel sí tendría el apoyo completo de Estados Unidos, ¿no? Sí, lo malo, lo que dice Lani es que pues nosotros lo vemos muy interesante desde lo superficial, desde lo estatal, pero es la sociedad quien lo sufre. Las sociedades son las que lo sufren más. Y pues la verdad es que sí es bastante triste, ¿no? Que haya como gente en los palestinos, por ejemplo, ¿no? Que van a ver, después de este acuerdo, pues van a ver empeoradas sus condiciones de vida y pues ya no hay alguien que los pueda proteger ahora. De por sí no había ya. Sí, bueno, los palestinos son en este acuerdo los principales afectados y ignorados por la comunidad internacional, ¿no? Pero pues obviamente el dinero se ha puesto en la mesa, ¿no? Y pues bueno, pues agradecemos a los vociferantes por este gran análisis sobre esta cápsula que pues para nosotros parece muy importante por el acuerdo que puede desatar muchas cosas y cosas inmediatas en los próximos meses. Y veremos y esperemos que pues estas semanas que vienen nos den más información sobre lo que se está llevando a cabo en el papel y en lo que va a suceder en esta normalización de relaciones. Y pues obviamente los impactos que van a tener tanto regionalmente como mundialmente y localmente en Estados Unidos, ¿no? Pues muchas gracias, Lani y Lalo, por este análisis. Y igual a ustedes, vociferantes, les pedimos que nos den like, compartan y comenten sobre lo que les interesa en estos espacios. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.